¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Como siempre, gracias por la sintonía. El programa con el objetivo de poder entender nuestras realidades, no solo las de Bolivia, sino las del mundo entero, intenta poder reflexionar sobre lo que sucede, por ejemplo, en el país del norte. Y ese es el tema que abordaremos el día de hoy. Estados Unidos está con un flamante presidente. Donald Trump, altamente resistido, no fue ganador de las elecciones de manera democrática, según voto popular, digamos, y está ya dando sus primeras demostraciones de que él ha entrado un poco para patear el tablero, para hablar del tema, porque usted sabe que Estados Unidos se resfría y el resto del planeta estornuda, así que es mejor nomás saber qué sucede con estos caballeros. Para hablar al respecto estoy en compañía de un muy lindo equipo de conocedores de temas políticos internacionales. Para mí es un honor tenerla en el programa, mi amiga que se me perdió un tiempito, estaba muy activa, Rosmarie Sandoval. Ya estamos saliendo en Santa Cruz, Rosmarie, así que puedes saludar a tu tierra. Saludos a mi tierra querida. Aquella cámara, bienvenida. Ya estamos saliendo. Bueno, de la misma manera, un saludo muy cordial a un amigo de siempre, ex encargado de negocios, de conocedor de los temas diplomáticos, Álvaro del Pozo. Bienvenido, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Gracias. Diego Ayo, ¿cómo está, Diego, querido? ¿Cómo empezó el año? Estamos saliendo en Santa Cruz, Dieguito. Bailando cuecas. ¿Cierto? Cierto, sí. Una fiesta muy privada, pero yo soy fanático de las cuecas, así que muy bien. Comencé muy bien. Bien. Sin alcohol, además. Es rarísimo, ¿no? Es para usted. No. ¿Se ha vuelto cristiano usted o qué ha pasado? No, lo ves que ya había abusado las 2 semanas previas. Lo sé, pues, lo sé. Y se vende. Y se vende solito, pues, ¿no? Sí. Se va de mi lado y se vende. Qué bueno que el programa y nuestros nuevos televidentes en Santa Cruz se den cuenta del estilo que tiene, bastante descontraído, porque más allá de ser analistas, estos señores son pues seres humanos. Y siempre yo intento buscar esa fibra humana para poder hacer los análisis. Bueno, permítame por favor arrancar con la primera nota. 7 horas después de su posesión, Donald Trump firma ya la primera orden ejecutiva para reducir fondos. Así empezó Donald Trump su gestión. Adelante, por favor. El nuevo presidente no perdió tiempo y desde la oficina oval firmó una medida que instruye a agencias federales a reducir la carga de ley de salud de Obama. Esto a solo 7 horas de asumir la presidencia. Con una mano sobre 2 Biblias, la de Lincoln y la que le regaló su madre, al mediodía juramentó en el Capitolio como el presidente número 45 de Estados Unidos y el único que no ha sido político ni militar. Nosotros los ciudadanos de Estados Unidos ahora estamos unidos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir a nuestro país y restablecer su promesa a toda su gente, dijo. Cientos de miles de seguidores le aplaudieron. La soprano de 16 años, Jackie Evanshaw, cantó el himno nacional, no una gran o grandes estrellas como en el pasado. Trump estuvo acompañado de todos sus hijos y de la primera dama, quien robó amar a su esposo y recordó a Jackie Kennedy con un atuendo azul pastel del diseñador Ralph Lauren. Al finalizar la ceremonia, dentro del Capitolio hubo un almuerzo. El presidente dijo que se sintió honrado por la presencia de Bill y Hillary Clinton, quien fuera su rival en la campaña. Se pararon y recibieron una ovación de pie. Para los seguidores de Trump en la explanada del Capitolio fue un día histórico. Me ha inspirado el mensaje del presidente Donald Trump de una nueva visión para esta nación, para los americanos, para todos los que vivimos aquí. Pero entre ellos también había algunos oponentes como este joven indocumentado. Yo creo que mi presencia aquí es más que nada un acto de desobediencia civil para mandar un mensaje, no tengo miedo. El presidente lideró el desfile inaugural y se bajó varias veces de su limusina para saludar a los miles que le aclamaban. Más tarde, desde la plataforma presidencial, presenció el resto del acto en su honor. Bueno, estas fueron las primeras acciones de Donald Trump y vamos a arrancar con Álvaro, por favor. Una posesión bastante particular, entiendo desde el punto de vista de repente hasta anecdótico, que no había ni artistas que querían ir a cantar allá, paralelamente una marcha de mujeres inmensa, es decir, algo totalmente diferente de lo que había sido siempre ese protocolo fantástico norteamericano. ¿Qué opinas? Sí, evidentemente más allá de las formas, que como tú señalas, han habido algunos cambios, la asistencia de la gente, las marchas, los disturbios que de alguna manera se han producido
a lo ancho y largo del territorio americano, acompañado por otros países, incluso la marcha de mujeres al día siguiente, etcétera, etcétera, que marcan, de alguna manera, podríamos decir, o resumen las matemáticas de esas elecciones, es decir, en teoría Hillary Clinton había ganado por 3 por el voto popular, ¿verdad? Sí. Entonces había un descontento mayoritario en la sociedad americana del nuevo presidente. Más allá de las anécdotas del trato a la esposa, Trump a su esposa, que un poco visibiliza, displicente, ¿no? Absoluto, un lenguaje de la corporal. Ese machismo, etcétera, ese sexista que lo han calificado a lo largo de la campaña. Más allá de esas anécdotas, obviamente debemos destacar que la democracia americana es digna de imitar en muchos otros aspectos, ¿verdad? Esta ceremonia pues se repite más de 200 años, ¿verdad? Y sin parar, ¿no? Como nosotros. Exactamente, entonces hay también cosas que destacar, no todo lo que viene del imperio es malo, y creo que la democracia es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Ahora bien, el Trump candidato se ha convertido en presidente y parece que no hay mucho cambio, es decir, el Trump candidato va a ser el Trump presidente. O sea, ¿tú pensabas que en algún momento él estaba utilizando toda esa estrategia confrontativa únicamente de manera electoral y que luego iba a cambiar su Yo en perfil? algunos aspectos sí, por ejemplo lo del muro, pensé que más podía ser un símbolo de poner a Estados Unidos en otro nivel, pero ya hoy mismo ha decretado ya los recursos para la construcción del famoso muro. Obviamente ya in situ veremos lo dificultoso que es construir 3.200 kilómetros de muro, ¿verdad? Por lo tanto, veía también un reportaje, hay zonas que son muros naturales, por lo tanto, ya no se puede hacer manualmente o mecánicamente otros muros, porque la naturaleza es tan dura, cerca de 400 kilómetros por lo menos, donde no se puede hacer. Y no hay intentos siquiera de inmigrantes de pasar por esas zonas. Pero si quieres, en esta primera ronda, decirte, para ir en las medidas que ya se han tomado de manera ejecutiva, varias, que cambian de alguna manera el legado Obama, ¿verdad? Las primeras que te puedo mencionar, después quizá podamos entrar en materia, el Tratado del Pacífico, sí, y vamos a ver, tengo un tema procesos, el Obamacare, las medidas de migración, las medidas a los empresarios privados, etcétera, etcétera. Hay varias que seguramente en el transcurso de esta interesante charla junto a dos queridos amigos y tú vamos a llegar seguramente a buenas conclusiones. Queridos amigos y yo, o sea, no, clarísimo. Está bien, que lo aclare, lenguaje corporal, para mí, lenguaje corporal, y a veces me queda clarísimo, ¿no? Diego se va para allá, son unos machos absolutos. Absoluto. Ok, vamos a ver. Uno ha hecho el hippie, el otro ha hecho el conservador. ¡Qué bello! Uno hecho al hippie. Nunca, tienes razón, mira, él es todo más suelto y él como siempre muy de corbata, roja como Trump. Okay, te digo todo. Muy bien, querido Diego, tú eres un experto también en temas internacionales. Siempre en el programa has estado haciendo análisis, no solamente de Estados Unidos, del mundo. Durante el periodo en el que iba a cubrir las elecciones, ustedes han estado llevando adelante el programa y creo que ahora ya hemos aterrizado. Ahora sí se tiene claramente lo que va a suceder a partir de este instante. ¿Qué opinas desde el momento de su posesión hasta sus primeras reacciones? Ahora, vale la pena comentar la parte de experto, porque en realidad más que experto, humilde. Es un lector compulsivo, es muy difícil quedarse al margen de lo que está pasando en Estados Unidos, porque es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Han salido un montón de artículos últimamente, que los estoy guardando, con títulos muy sugerentes como la decadencia de Occidente, por ejemplo, ¿no? La ausencia de liderazgos en el mundo, ¿quién nos gobierna? Este tipo de artículos empiezan a ser reiterativos. Y claro, acudo a un hindú que está citado en muchos de los artículos, compro el libro, no me piden el nombre del hindú, era Mahatma Mahu, una cosa así, ¿no? Y claro, él dice todas esas disquisiciones teóricas que hace, por ejemplo, Atilio Borón sobre el imperialismo versus el resto de los países, son un poco estúpidas. A lo que estamos yendo como planeta, dice él, es una suerte, y lo llama, es una categoría nueva que la han acuñado en Estados Unidos y la reiteran constantemente, esto que se llama el neo-medioevalismo. Neo-medioevalismo, ¿no? Ajá. Es una nueva edad media, ¿no? Es decir, se empiezan a guetizar los distintos continentes del planeta, ¿no? Se empiezan a enanizar, todos empiezan a tener una lógica protectiva, ¿no? Ultranacionalista.
chauvinista. Estamos realmente entrando nuevamente a ese mosaico fragmentadísimo de países en el mundo, aislados unos de otros, ¿no? Donde definitivamente un Trump que nos asusta tanto no sería la excepción, terminaría siendo la regla, solamente que nos asusta en este momento porque eso se está empezando a dar. No estamos entrando a una nueva era en la humanidad con un Brexit, con un Trump, y estos son solamente los primeros hitos, ¿no? Las primeras señales de humo de algo que se va a volver reiterativo posiblemente. Entonces sí hay que tomarlo muy en serio, no es algo anecdótico. Es decir, ayer leí otro artículo donde el señor está prohibiendo que los argentinos exporten a Estados Unidos limones. Listo, ya puso las cosas clarísimas. Parece una cosa anecdótica, ¿no? Los limoncitos argentinos, digamos, pobres salteños, se quedaron sin sus limones, pero no es anecdótica, está marcando, yo creo, las señales del planeta que va a venir. Es decir, más decadente, me pregunto yo, no tengo la respuesta, más decadente, con una ausencia de Occidente, partido en mil, ya sabemos que el mundo tiende hacia una multipolaridad. Bueno, no quiero hablar de esto todavía más estructural, más profundo, simplemente quiero mostrar las señales que ha dado. Prohibir los limones de Argentina es una de ellas. 2, autorizar los 2 pozos que había prohibido el señor Obama. 2 pozos petroleros claro. que habían sido prohibidos porque por detrás de ellos había movimientos ambientalistas que no querían que vayan. Los ha autorizado y ha dicho que no. Son mañuderías de China, ya lo dijo, ¿no? No todo eso del medio ambiente, es un cuento barato de China para que nosotros no seamos competitivos. Ajá, me quedaría. Esto es tremendo. Creo que un concepto más claro, tú dices más fragmentado, yo diría más egoísta, ¿no? Más egoísta, más centrado en sí mundo mismo. Más centrado en sí para que nuestra gente que pueda comprender mejor la terminología, sí, estamos como que exacerbando los egos y los egoísmos, desgraciadamente. Te dejo al final de esta ronda y que la gente no piensa que es porque, no sé, que siempre es la dama primero. Aquí nosotras no andamos con esas cosas, somos iguales. Pero me interesa también tu punto de vista, luego escuchar fundamentales los análisis de nuestros colegas. ¿Qué dices? En principio, además de todo, un beso grande, Álvaro, Diego. Sí, del curso. Sí, bueno, yo no soy del curso. Mira, haberos franqueado del Deutsche Schule, el colegio alemán. Los 3 habían sido del alemán. Y decía que era probable que la aceptásemos. Sí, no, verdad. No, yo no quiero que la acepten, gracias. Yo estoy muy contenta aquí. No, pero igual, un saludo a mis amigos y a Vero también, ¿no? Las cosas que hay que tolerar, pero bueno, de todas maneras, cosa que desconocen los políticos. No, Álvaro ha dicho así otro. La grandeza del ser humano está en la paciencia y la tolerancia, y ahí estamos tratando de ser buenos seres humanos. Es muy interesante el análisis que hace Álvaro y obviamente desde el punto de vista diplomático, de toda la experticia que tiene, pero en todo lo que hace a relacionar lo que va pasando en el mundo, que lo plantea Diego, ahí estamos. Y ahí estamos nosotros, estamos también los bolivianos. Es decir, yo lo veo como una persona, yo veo al medio de todo ese meollo, yo lo veo como una persona, Trump, que entra y te dice, el mundo empieza con nosotros. Los segundos somos nosotros, los terceros, los cuartos y los últimos. Es ese etnocentrismo ideológico, político, que lo va encasillando ahí y que termina siendo de alguna manera u otra peligrosa. ¿Cómo no vamos a decir que no tiene bondades Estados Unidos? Es que no hay que verlo únicamente así, en eso coincido. Una constitución simple, sencilla, una disciplina, esa tradición. Un respeto de las instituciones, que creo que es fundamental. Pero esa tradición se ha ido desmoronando. Hay pues también una crisis en Estados Unidos. Nunca se ha dado este fenómeno, hasta para lo anecdótico, cuando hemos visto que ha salido cumpliendo las tradiciones, se baja de la movilidad, sale la esposa simulando una forma de vestir incluso a Jacqueline, pero además el hijo, Trump pedante Jr., la agarra al caminar, porque esas cosas son cosas importantes, claro que sí. ¿no? Y para intentar ser lo formal, Trump estaba en otras, porque se baja en un lugar donde no lo iban a criticar, y la mamá lo acompaña y el muchacho le hace, o sea, esas son las reacciones, claro. Pero estaba poniendo eso entre paréntesis, y claro, no era anecdótico. Está aquí, está en su página web,
el plan de gobierno que tiene Trump en cuanto a infraestructura, salud, comercio, migración, a las 7 horas ha empezado a cumplir todo. Ha empezado a introducir temas, que todo eso va a tener que pasar por el Parlamento, que todo, que lo que quieras. Pero aquí es un mandato, ¿no? Nosotros empezamos por aquello, negamos todo eso, con un aspecto conservador, si se quiere, en algunos casos, como el tema de salud, que al final es una pelea con el tema de las aseguradoras, ¿no?, que se han quedado. Hay un tema de fondo, no solamente el tema niego aquello, es un tema económico, privado y de intereses también. Y tengo justamente una nota interesante relacionada a que ya Trump firmó la salida del acuerdo transpacífico y otras acciones que generó el primer día. Vamos a ver, por favor. El presidente Donald Trump comenzó su primera semana de trabajo con nuevas acciones ejecutivas. Trump firmó un decreto ordenando retirar a Estados Unidos de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, un tratado de libre comercio de los países de Cuenca Pacífica que incluye a 11 otras naciones. También firmó otro decreto caro restableciendo la llamada política de la Ciudad de México sobre aborto. Bueno, esta consiste en una serie de reglas que prohíben enviar fondos federales a grupos que practican o promueven el aborto en otros países. Además firmó un tercero que congela los salarios de los empleados federales a excepción de los militares. Ahí está. Vamos, por favor, explícanos un poco a qué se refiere el acuerdo transpacífico, Pacífico Norte, ¿no es cierto? Si ya estaba adentro definitivamente o recién se estaba trabajando el ingreso de Estados Unidos, ¿y cuánto puede afectar? ¿Qué significa eso, Álvaro? Bueno, a ver, este acuerdo estuvo negociado, buscado por Estados Unidos hace 7 años atrás, ¿verdad? Obama apostó a esto como una manera de hacer un equilibrio frente a China, ¿verdad? Si hablamos stricto sensu, si estaba ahí en vigor, no, faltaba la ratificación por parte del Congreso. Esa es la orden ejecutiva que ha hecho Trump, es decir, se acaba antes de que entre, por lo tanto, ha dejado de existir para Estados Unidos porque no se ha cumplido el procedimiento completo, ¿no?, el ABC de la ratificación de tratados. Implica realmente una pérdida, estamos hablando de 40% del comercio mundial entre estos 12 países, 800 millones de habitantes, por lo tanto parecería interesante y que todas las miradas de los estadistas y economistas miraban que el Pacífico era la puerta al desarrollo y al crecimiento de las próximas décadas, ¿verdad? Pero bien, Estados Unidos toma esa decisión en el estilo proteccionista, como todos acá hemos coincidido, que es una nueva visión del mundo. Sin embargo, yo quisiera subrayar que ese proteccionismo va a ser relativo, es decir, no va a haber un encierro total de Estados Unidos. A la par de anunciar lo del TPP, ha anunciado también una modificación casi impuesta del NAFTA, ¿verdad? Y ha anunciado también un próximo acuerdo comercial con Canadá. Correcto. Y Canadá de alguna manera prácticamente ha dejado que es su principal socio a México, porque Canadá ha dicho, todo lo que venga en beneficio de Canadá lo vamos a hacer. Incluso lo del Dakota y Keystone, los dos oleoductos, Canadá obviamente tiene intereses por la empresa canadiense, iba a construir. Por lo tanto, aquí vamos a llegar otra vez a mirar de la manera más cruda. Los países no tienen amigos ni aliados permanentes, todos son intereses. Y aquí vamos a ver una gran víctima, México. Así es. Una gran víctima que va a pagar factura histórica de haber hecho una dependencia política, económica y hasta cultural de Estados Unidos. Y hoy se va a pagar esa factura. Toda la razón. Se va a pagar esa factura y podemos analizar después ese factor. Ahora, a Estados Unidos, Perú, Chile, que son, digamos, los que eran parte de todavía la Argentina no, digamos, estos dos, Chile tiene acuerdos comerciales con la mayoría de los países que eran parte del TPP, ¿ya? Perú menos. O sea, si no hay TPP, no se hace el lío, ya tienen acuerdos bilaterales. A Perú le falta, Chile está realmente con una arquitectura comercial impresionante, por lo tanto, ¿quién va a sufrir otra vez más? México. Perú tiene grandes acuerdos. Ahora bien, hay un escenario que se le deja a China, porque China también ya ha anunciado
fuera de Estados Unidos, Voy a tocar eso más adelante. voy a plantear un nuevo liderazgo comercial de ida y vuelta con estos países. Así que veremos realmente en medidas que hace China, ¿verdad? Ok, vamos a hablar también del Asia, pero Diego, además de esto, yo quisiera que hagas un análisis sobre la reunión que ha tenido él con los empresarios. Ford ha quedado, por ejemplo, muy contento, otros no han estado presentes, empresas automotrices, pero también ha dado un interesante mensaje a los productores y a los empresarios norteamericanos. Primero esto del esto del Pacífico y luego aquello, ¿puede ser? Sí, no, claro, por supuesto. A ver, ¿cuál es el objetivo de Trump? El objetivo de Trump es que sus empresas, que en este momento producen fuera de Estados Unidos, porque les sale más barato, Ford prefiere instalar una industria en México que hacerla en Estados Unidos, simple y sencillamente porque la mano de obra es más barata, o lo hace en China, o lo hace en Vietnam, como vienen haciéndolo tradicionalmente. No tengo datos de eso, no sé si Álvaro los tienes, pero realmente de la producción estadounidense, ¿cuánta se produce fuera de Estados Unidos? ¿No? Pero en todo caso, es definitivamente casi muy todo, grande. ¿no es En cierto? textiles el 92%. Pero, ¿Ah, sí? Tanto Ya. pero en general, tú compras algo en los Estados Unidos y todo es chino, todo es taiwanés, tailandés o de cualquier parte, ¿no? Bueno, pero el acuerdo es el siguiente, ustedes ya no produzcan fuera de Estados Unidos, vénganse a Estados Unidos, ¿qué les doy yo como recompensa? Que ustedes instalen aquí sus fábricas, les bajo los impuestos, les doy más subsidios, pero necesito generar trabajos. Suena muy bien como idea, pero viendo un análisis que hace una señora politóloga que se llama Pippa Norris, ella muestra que esto puede ser absolutamente negativo en términos económicos, porque los subsidios tendrían que superar ampliamente el costo tan barato que representa el que produzcan fuera. Claro, para ser competitivos tendrían que bajar muchísimo. Esto puede funcionar al comienzo, dice. Al comienzo puede funcionar muy bien, porque va a haber incluso cierto grado de fondos del gobierno, pero tarde o temprano esto no va a funcionar. Realmente la globalización implica la posibilidad cierta de poder producir fuera de Estados Unidos y en general en todo el mundo. Es decir, esta es la lógica del capitalismo. Que así ha funcionado de repente. Claro, el nuevo capitalismo funciona así. Claro que sí. Claro, entonces yo creo que esto tiene pies cortos. Yo no sé, habrá que ver realmente cómo funciona. A priori no suena mal y todos los empresarios, especialmente cierta logia, digamos, de no más de 100 empresarios, los más poderosos de Estados Unidos, están muy contentos. Porque él, entre una de sus medidas, y esto es típico del populismo del que él hace parte, una de sus medidas centrales ha sido bajar impuestos. Quiere bajar impuestos. Pero por otra parte, quiere cobrar más impuestos a los de hedge funds, a todos estos de bolsas bursátiles, fondos de inversión, a eso sí, a ese capitalismo financiero, ¿no? A eso sí les quiere cobrar muchísimo más. Entonces, claro, ¿cómo se entiende esta lógica de sí choca contra algunos del establishment y sin embargo a otros los mima? Esto realmente le podrá dar fruto. Uno de los analistas, que es precisamente Atilio Borón de izquierda, él dice, por primera vez la burguesía industrial, la burguesía imperial está quebrada en dos. Es decir, si algo ha logrado Trump es quebrar esa cierta cohesión, digamos, de esa gran burguesía estadounidense, ¿no? Está protegiendo a ciertos sectores industriales, pero está yendo en desmedro y va a cobrar más a los sectores del capitalismo bursátil financiero. Por eso, puede tener alguna hinchada, ¿no? Alguna hinchada fanática muy feliz al comienzo, como Ford, que estaba muy feliz, pero habrá que ver las consecuencias a mediano plazo. Yo creo que está desestabilizando, en todo caso, estos flujos financieros que se mueven de manera mucho más mecánica, de manera mucho más libre, de manera mucho más suelta. Es decir, ponerle cláusulas muy inflexibles puede terminar siendo algo realmente que genere más bien más problemas de los que resuelve. Y doy un dato que a mí me parece fantástico, que lo da Farid Zakarías, que es un gran analista, doctor en Harvard, que muestra, la globalización es mala para los pobres, dice él. Es decir, con las medidas proteccionistas de de Trump, ¿quién va a ganar? Dice, si nos cerramos a la globalización, el poder de consumo de las élites más poderosas de Estados Unidos va a disminuir en un 28%, van a consumir menos. Pero los pobres van a disminuir su poder de consumo en un 68%. Correcto, claro. Los más beneficiados son ellos, porque ellos compran productos chinos baratitos. Claro, que era accesible para ellos, sí, Entonces, sin por duda. eso, a la larga, genera
cierta fractura y pugna entre las élites, y dos, no beneficia necesariamente a los pobres. Esto realmente tiene pies cortos. Resulta más altisonante que propiamente sólido. No sé si coinciden. Sin embargo, el equipo de Donald Trump ha sido un equipo que se ha trabajado durante un largo periodo y entiendo que es gente preparada como para poder aplicar todas estas normas. ¿O crees que ha sido de repente un equipo improvisado? Yo diría una mixtura. Hay gente muy capaz y que tiene una trayectoria y que tiene obviamente un horizonte definido, que podrá ser medio racista, que podrá tener lo que se quiera, pero que, y otra gente nueva que está ahí. De todas maneras, cuando uno analiza y dice, a ver, esta suerte del Obamacare, del tema de salud, las aseguradoras por medio, pero de pronto ha emitido otro decreto para el tema, la medida prohíbe otorgar fondos estadounidenses a ONGs internacionales que ofrezcan o asesoren sobre salud reproductiva, el tema del aborto. Y claro, tú dices, la reforma de salud, borrón y cuenta nueva, vamos a flexibilizar con los estados, ¿no? Y con todos, hay estados que tienen más plata, otros menos, vamos a flexibilizar, que eso que oía un poco ahí en los análisis que dan. Pero al tomar esto, ¿qué era? Que no sabía yo el dato, me he enterado ahora, haciendo seguimiento, lo corroborarás Álvaro o Diego, dice, Estados Unidos invertía unos $600 millones anuales en asistencia internacional para programas de planificación familiar y salud reproductiva. Chao con eso. No estamos hablando de poco, ¿no? De 600 millones. Entonces tú cierras esto hábilmente, podría ser, porque vas a ver cómo inyectas a borrar una política ya, entrar en esta suerte de ser conservador en salud, así como de beneficiar al tema privado, que es abiertamente, pero a la pregunta te digo, querrá decir que no se improvisa todo, ¿no? Es decir, hay nomás todas las cuestiones que van ligadas unas a otras. Ok, entonces quiere decir que han hecho pero sobre el punto, más una estrategia. Sí. Perdón que se vaya, pero cuando se hablaba del TLC, del TPP, se dice que son 6 millones de empleos han sido creados. O sea, no estamos hablando de poco. Imagínate la cantidad. Por el TLC. Entonces, casi una Bolivia, ¿no? ¿Qué va a pasar? NAFTA para Estados Unidos significa 6%. La población mexicana vinculada al Tratado de Libre Comercio, 35%. Es que, mira. 35%. Sí, ¿qué querías decir? Rapidito. Que en todo caso es muy rápido, y en esto seguramente coincidirán, hace 56 años no pasaba que el gabinete del señor Trump no tiene hispanos. Entonces, no sea tu pregunta si hay mucha improvisación, pero hay un sesgo en la representación y no en la eficiencia. Es decir, eso me suena muy a Bolivia, es decir, pones a todos los coloridos que quieras y eso está muy bien porque genera cierto grado de reflejo con la sociedad civil. Hay un indígena de ministro, yo soy indígena, me parece muy bien. No, eso está queriendo hacer, no está pensando tanto en este momento en que sean grandes gestores, está pensando en que respondan a ese su electorado, digamos, más blanco. Gente blanca y que haya coherencia con todo lo que hay. No es que sean improvisados el problema es que tienen un sesgo de clase o de etnia muy marcado. Definitivamente. La próxima media hora vamos a hablar de que Alemania le está haciendo algunos recuerdos a Estados Unidos y también Asia habla sobre ciertos temas. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos.